Bendiciones, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Susana María Condori Moya, soy estudiante de la Universidad Udavol de la carrera Liderazgo Pastoral. Hoy vamos a presentar resumen del taller de formación de pastores. Competencias formativas a desarrollar y a fortalecer. El objetivo de la carrera de liderazgo pastoral es formar pastores eficientes para el ministerio de la Iglesia. Se basa en el proceso de enseñanza de aprendizaje, en la construcción de saberes y competencias formativas. Saberes y competencias. Saberes es el conjunto de ciencias relacionadas al conocimiento. Existen varios tipos de saberes, como saberes filosóficos, científicos, ordinarios, técnicos, artísticos, religiosos y otros. Competencias. Es la aptitud, capacidad y talento para desarrollar actividades adecuadas para la resolución de problemas. Atributos de las competencias a desarrollar son conocimientos, capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, destrezas, dones. Los saberes son: saber son los conocimientos, saber hacer, capacidad, habilidad, aptitudes, talentos, destrezas y dones. Saber ser, actitudes, talentos, dones. Saber convivir, aptitudes, talentos, destrezas. Saber, destrezas, dones, talentos. En la Biblia podemos encontrar a personajes que practican los atributos, competencias. Podemos ver a José. Amó a Dios sobre todas las cosas. Fue fiel en la administración que se le encomendó. Trabajó para Dios, no para los hombres. Usó dones del Espíritu Santo y los talentos otorgados por Dios. Glorificó a Dios, honró, agradeció, reconociendo que las habilidades, dones, aptitudes, destrezas y talentos son otorgados por Dios. José desarrolló, fortaleció y usó las competencias para bien. Tenía capacidad, dones y talentos para solucionar problemas y tomar decisiones. Fue una persona con valores y principios. Obedeció a Dios, cumplió los mandamientos, amó a Dios y al prójimo. Perdonó a sus hermanos, como también Jesucristo también practicó las competencias y saberes. Su objetivo era llevar a cabo la voluntad de Dios Padre. ¿Qué competencias ayudan a servir a Dios? Las competencias son habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente una tarea, a la cual se incluye aptitudes, carácter, valores y el buen más en situaciones problemáticas. El Señor Jesucristo encomendó al pastor como líder, tiene una tarea encomendada, la cual debe cumplir con eficiencia en el ministerio. Atributo formativo: perdonar para conocer, aprender y entender sobre el perdón, saber cómo, cuándo, para qué y por qué perdonar. El pastor o líder debe caracterizarse por su perdonador, así como Jesucristo fue en la cruz.
Jesús, modelo de líder. El liderazgo cristiano es diferente a la sociedad, a que si quiere mostrar el modelo de liderazgo del pastor del siglo XXI, cómo debe ser. En Proverbios 3, 13, 15 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Cristo Jesús es el máximo ejemplo de la sabiduría. Dios lo hizo a usted con un propósito único y sabe la capacidad y dones que Él te dio. El pastor evangélico del siglo XXI debe tener una cosmovisión cristiana con ética y principios cristianos, con todos los dones, talentos, obediencia a su palabra para servir con excelencia a Dios. Nuestra capacidad, conocimiento, habilidad, actitud, aptitud, destrezas, dones y talentos proviene de Dios. El pastor debe prepararse todo el tiempo para servir a Dios. Cuando se sirve al Señor, se debe hacer con convicción, valentía y esfuerzo. Tener autoridad y poder si obedeces su palabra. 2 Corintios 4:7. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sistema innovador de formación de pastores evangélicos. La formación de ministros evangélicos para el siglo XXI es urgente los procesos formativos educativos actuales. La Facultad de Teología, Filosofía y Letras de Udabol asume el desafío e implementa programas innovadores en base a nuevas dimensiones metodológicas en el ámbito educativo. El sistema innovador busca la formación integral del ser humano desde el ámbito académico científico para lograr una honrosa labor y el inmerecido privilegio de servir a Dios con excelencia, para luego ejercer cualquiera de los ministerios, ya sea de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos son de suprema importancia. Los pastores son responsables de las enseñanzas que recibe la congregación. Todo pastor debe estar calificado para la enseñanza bíblica. El enfoque formativo integral del pastor está bajo los fundamentos bíblicos en la inmaterial del hombre. Se puede ver en el alma que fue creado eterno. El espíritu es parte del hombre que se relaciona con Dios y con el ámbito espiritual, sobrenatural y divino. Los tres tipos de siervos. En ellas podemos ver el perfil del siervo fiel y verdadero. Se resume a tres atributos de las competencias formativas: saber ser, saber hacer, saber ser. Entender el concepto de mente e intelecto. Toda la mente como el intelecto son instrumentos que Dios nos dio. El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida.
y podemos visualizar con claridad las ventajas y desventajas de la mente y el cerebro. La inteligencia es la facultad de la mente que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada de la realidad. La mente es el conjunto de capacidades intelectuales de una persona en la cual se desarrollan las competencias formativas, saberes, habilidades, aptitudes, dones, talentos, actitudes, capacidades. Las emociones y los sentimientos son dos impresiones del alma, inseparables pero diferentes. El sentimiento es consecuencia de una emoción o de varias. La emoción es algo que nos impacta al momento, generalmente es superficial, pasajera, que dura por poco tiempo. La mente del pastor al servicio de Dios. El pastor debe buscar que su mente esté dispuesto a construir saberes, conocimientos y desarrollar competencias que le servirán en el desarrollo de su profesión. El pastor debe anhelar tener la mente de Cristo. Adaptación del modelo Dick Carey. Desde el enfoque cristiano para la formación del licenciado en liderazgo pastoral. Cuando la persona recibe el llamado de pastor, tiene la responsabilidad de tener formación académica y cumplir la voluntad de Dios. El pastor debe ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, iluminado y guiado por Dios. Dios necesita servidores idóneos que deben formarse en competencias profesionales, ya sea para construir y producir el conocimiento, para fortalecer su testimonio, su carácter, mejorar su personalidad y aplicar sus dones y destrezas y talentos. El modelo psicopedagógico adaptado en la universidad es el denominado Dick Carey. Es una aplicación de una serie de herramientas de la tecnología de información y comunicación y nos permite aplicar los conceptos de la mejora permanente y continua. Se refleja en la elaboración de los planes operativos anuales y la programación académica. En los cimientos de aprendizaje, de planificación, autoevaluación, es donde el estudiante adquiere nuevos conocimientos significativos de formación histórica, crítica, innovadora para hacer propósito a las necesidades de este ciclo. Entre estos cimientos podemos ver las columnas conceptuales de sustentación. Aprende a aprender. Aprender a enseñar. Enseñar a aprender. Enseñar a enseñar. Adaptación del modelo Dick Carey al diseño de formación para la licenciatura en liderazgo pastoral en base al sistema innovador de educación UDABOL. El sistema innovador de educación tiene por objeto y sujeto al ser humano, que en su trayectoria de vida construye y produce conocimiento.
El ser y la razón de existir de la institución están basados en la perfección del chat individual, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, talentos y dones de los estudiantes. Los cimientos. El sistema se funda en los cimientos de la planificación, autoevaluación y la política de calidad. Las 4 columnas conceptuales de sustentación: aprender a aprender, aprender a enseñar, enseñar a aprender, enseñar a enseñar. Todos pueden aprender. El hombre y la mujer puede aprender. Se aprenden ideas, conceptos, normas, sentimientos, movimientos, actitudes, modales, valores técnicos, oficios y profesiones. Aprender significa aquella conducta no tenía antes. Por lo tanto, aprender es mejorar, desarrollarse y crecer. Desde esta perspectiva, también Jesús aprendió a obedecer a su Padre. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Adaptación del modelo Dick Carey a la formación para la licenciatura en liderazgo pastoral. ¿Por qué el diseño-formación? Ayuda a determinar las metas y los caminos para llegar a ellas. El diseño didáctico es esencialmente una tarea de planeación que tiene los siguientes propósitos: describir las metas formacional a las que se quiere llegar, determinar y organizar los contenidos esenciales a desarrollar, decidir qué actividades diseñar, así como el proceso de evaluación, elegir y cambiar material didáctico, propiciar que los estudiantes consoliden y construyan conocimientos, habilidades y actitudes. Las teorías de aprendizaje del modelo Dick Carey son: conductivismo. El objetivo establece que el aprendizaje es cuantificable. Cognitivismo. Esta teoría se basa en los procesos que tienen lugar en el sistema mental del ser humano. Constructivismo. Cada persona constituye su propia perspectiva de su propia experiencia. Desde el enfoque bíblico en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, adecuado, equipado en toda buena obra. Adaptación del modelo Dick Carey en formacional al CIE Udabol en aula virtual de liderazgo pastoral. La aplicación se la realizará de la siguiente forma: el aula virtual de la PEB es el espacio donde la pedagogía y la tecnología se unen para generar conocimiento. Es por eso que el modelo Dick Carey permitirá elaborar el módulo por asignatura y el contenido analítico para cada clase virtual y presencial a través del constructivismo. El estudiante habrá adquirido competencias de acuerdo al chat del CIE Udabol
y construido nuevos conocimientos en los módulos semipresenciales. El modelo Dick Carey de diseño-formación está basado en 3 teorías de aprendizaje. Aplicación del conductivismo. La teoría conductista será aplicada tomando el diseño del aula virtual actual de la PEB, una misma estructura y el uso de los recursos y actividades del aula virtual en cada módulo y clase virtual. El estudiante percibe un mismo estímulo en cada clase. Aplicación del cognitivismo será aplicada utilizando la capacidad del docente para sintetizar el contenido cognitivo de cada clase en 15 minutos presentado en Prezi. Es una herramienta para hacer presentaciones dinámicas como ser videos, audios, tutoriales. El 50% es el aporte del docente en cada clase virtual. Aplicación del constructivismo. Esta teoría se sustenta en la premisa de cada persona construye su propia perspectiva del mundo, que los rodea a través de sus propias experiencias y con esquemas mentales desarrolladas. El modelo Dick Carey de diseño formacional tiene 10 fases. 1. Identificar la meta formacional. 2. Análisis de la formación. 3. Análisis de los estudiantes y del contexto. 4. Redacción de objetivos. 5. Desarrollo de instrumentos de evaluación. 6. Elaboración de la estrategia instruccional. 7. Desarrollo y selección de los materiales de formación. 8. Diseño y desarrollo de la evaluación formativa. Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa. 10. Revisión de la formación. Razones para estudiar teología bíblica. Definimos teología, lo que se cree de Dios a lo que se piensa de Dios. Toda persona es un teólogo. La teología abarca toda nuestra vida, hace presencia en diversas áreas: discipulado, educación cristiana, evangelismo, misiones, ministerio pastoral, apologético, espiritualidad, exégesis, ética y otros. El pastor no puede desarrollar ninguna de estas áreas sin usar teología. Para aprender, entender y conocer más de Dios. Es contar con el llamado, la unción y la bendición de Dios. El ministerio de Dios debe ser ordenado por la Iglesia a base de su fidelidad a Dios, su formación académica y los estatutos y normas establecidas. Para aprender, entender e interpretar lo bueno del pasado, se debe tomar lo bueno y desechar lo malo. Para aprender, entender e interpretar lo malo del pasado, es importante discernir, aprender para aplicar lo bueno del pasado y rechazar con fundamentos bíblicos y teológicos todo lo malo. Para aprender, entender, interpretar y conocer el plan de Dios, el pastor debe descubrir y comprender el plan de Dios con la certeza que brinda los principios escritos en la Biblia. Para usar la mente con eficiencia,
hallar la sabiduría divina y fortalecer la inteligencia. El cristiano comprometido ama al Señor su Dios, estudia a Dios, permite ocupar la mente sabiamente. El estudio y la humildad cristiana han de andar juntos. Para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo vano y lo trascendente. La teología bíblica es el alimento sólido que debe saber todo líder o pastor. Debe conocer y practicar en su vida para que los que han crecido espiritualmente busquen la perfección y han alcanzado madurez por medio de la práctica, el uso y la costumbre, tienen los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal. Para asumir y practicar la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración nace de un corazón humillado, de una vida santificada. Predicar y enseñar la palabra del Señor con excelencia y ganar almas para Cristo. La labor del pastor es múltiple y debe estar inesperada en base a la vocación de servicio. La forma correcta de predicar es vivir el Evangelio. No es correcto predicar lo que no se practica. Para especializarnos en la búsqueda de la verdad y defenderla, la teología existe para declarar, fundamentar la verdad apológicamente, la fe cristiana fundamentada en la palabra de Dios. Para entender la historia de la Iglesia y sus protagonistas, el estudio de la teología obliga a los cristianos a conocer a los protagonistas, ya sea por los aportes o por el rol que les tocó desarrollar en la historia del cristianismo. Perfil del pastor del siglo XXI. El pastor del siglo XXI debe ser un líder o pastor profesional que influya usando todos los medios que existen a su alcance. Este perfil pastoral, desde el enfoque bíblico y la reflexión, análisis, crítica y aporte para el pastor boliviano que se desempeña en las diferentes facetas de la vida de un líder que pretende servirle a Dios, a su iglesia y a la sociedad. El llamado del pastor en Jeremías 1:5 dice así: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El pastor tiene un llamado y es para cumplir el propósito de Dios y de esta forma desarrollar este llamado con excelencia y cumplir con la obra que nos ha encomendado. Tipos de llamados: el llamado general, el llamado a todo creyente, el llamado específico, el llamado que Dios hace hoy. La vida del pastor. El ser pastor es un privilegio bendito y una tremenda responsabilidad. Ser embajador de Dios y ministro de conciliación es la misión más noble. Ser portador de buenas nuevas, predicador del Evangelio, consolador de los afligidos, edificador de los santos y pastor de almas.
El pastor debe ser irreprensible, debe ser de buen testimonio. El pastor no debe ser mal ejemplo, no debe ser deshonesto. El pastor debe pastorear el rebaño de Dios. Como pastor debe guardar el rebaño para que no se desvíe, guiarlos a pastos verdaderos, que es la palabra de Dios, y defenderlos de los lobos salvajes. Formación académica del pastor. El pastor debe formarse académicamente, no dejar de estudiar, seguir aprendiendo. Aprender es adquirir conocimiento por medio del estudio. La salud del pastor. El pastor debe mantenerse saludable, tanto físico, espiritual y emocional. Utilizar las nuevas tecnologías. La TIC deberíamos verles como una oportunidad para comunicar el mensaje de Dios y no como una amenaza. Deberíamos utilizar la tecnología para hacer iglesias digitales. Los retos del pastor del siglo XXI son: 1. Necesitamos estar en contacto con Dios. 2. Necesitamos estar al día con lo que ocurre en el mundo. 3. Se necesita motivar a la iglesia. 4. Se necesita compromiso de los pastores. 5. Se necesita mantener la unidad de la iglesia. 6. Se necesita usar el recurso humano. El descanso del pastor. El ministro necesita tomar vacaciones cada año. Manual del pastor profesional del siglo XXI. Para fines formativas del pastor proponemos este manual de funciones a su servicio, la cual le ayudará a tener una gestión administrativa eficiente, guiando a la iglesia, la cual está basada en la palabra de Dios. Manual de funciones y competencias del pastor. Este es un manual del pastor evangélico protestante y puede ser guiado a buscar un verdadero pastor centrado en los principios y valores cristianos. Es para aquellos siervos que desean servir a Dios y predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, al cual describimos de la siguiente manera. Requisitos que deben tener los que anhelan obispado. Se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. El pastor debe estar seguro de su llamado para poder ejercer el cargo de pastor, realizando con eficiencia. Formación académica. La formación académica es determinante en el liderazgo pastoral. Debe ser preparado académicamente en la palabra. Experiencia cristiana. La experiencia es otra área que ayudará al pastor en su liderazgo pastoral. Perfil espiritual es otra área determinante para que pueda ejercer el ministerio de la predicación. Conocimientos específicos. Así como el profesor o el panadero conoce su instrumento y materias de trabajo para realizar su producto, de la misma forma el pastor debe conocer los conocimientos y saberes científicos para realizar el ministerio con eficiencia. Perfil profesional. Es importante que un pastor conozca ¿qué es ser un pastor? ¿Qué responsabilidades tiene que asumir? Misión.
El pastor debe saber la misión de la iglesia y la misión de Dios. Objetivo del cargo. El pastor está puesto para mejorar el lugar donde le asignaron y cumplir el objetivo de Dios y la institución a la que pertenece. Debe conocer las estrategias y qué quiere lograr como pastor profesional. Imagen del éxito. El pastor del siglo XXI debe tener la llenura del Espíritu Santo. Debe estar formado académicamente para enseñar y predicar. Debe utilizar la tecnología, trabajar en equipo. Dependencia jerárquico. Se debe respetar la jerarquía de la institución. Nivel jerárquico. Los niveles jerárquicos de cada denominación son importantes para el buen funcionamiento de la iglesia. Pastor, presbítero, anciano, reverendo. Personal bajo su supervisión. Equipo pastoral, maestros, ministerio de música, ujieres, administrativos. Relaciones funcionales internas son Junta Directiva de Ancianos, Junta Local de la Iglesia, Ministerios, Secretaría. Relaciones funcionales externas son Cancillería, Impuestos Internos, Ministerio de Trabajo, Iglesias Unidas, Colegio de Pastores Profesionales, instituciones proeclesiásticas y paraeclesiásticas. Funciones ministeriales. Realizar gestión administrativa con el liderazgo eficiente. Funciones específicas del pastor. El pastor debe cumplir funciones específicas como ser, predicar, enseñar la palabra de Dios, orar, ayunar, planificar las actividades, capacitar, discipular, consejería, visitar. Funciones administrativas y de gestión. Las funciones administrativas del pastor debe hacerse con su junta administrativa de la iglesia local. Obligación del pastor. El pastor, cuando acepta el llamado de Dios, debe cumplir con las obligaciones que Dios demanda. Evaluación del desempeño pastoral. El pastor debe buscar la perfección en Cristo Jesús para cumplir con el propósito de vida y la tarea de edificar al pueblo de Dios. Evaluación del desempeño pastoral por logro de objetivos. En base a Mafuco, Manual de Funciones, Obligaciones y Competencias. En base a la palabra de Dios, ir y hacer discípulos. Dios siempre quiere crecimiento en dos áreas. Productividad en crecimiento cuantitativo, congregacional, escuela dominical, grupo de alabanza y etc. Productividad en crecimiento espiritual. Los tipos de evaluaciones. Coevaluación entre pares. Evaluación al pastor por parte de los miembros de la Grey. Evaluación al pastor por parte de la Junta Administrativa de la congregación. Autoevaluación del pastor. Evaluación por el estamento administrativo u oficina encargada de talentos humanos. Evaluación de la fundación del ministerio pastoral en base de los saberes y las competencias.
Las responsabilidades transversales a evaluar es parte integral y permanente de la función del ministerio pastoral, el cual describimos en los siguientes párrafos. Pastorear la iglesia, predicar, enseñar, discipular, seguir a Cristo, administración de la vida, servicio y trabajo del ministerio profesional. La vida en santidad del pastor es importante para transmitir a la iglesia. La familia del pastor es determinante para ayudar en todo momento. Acudir a reuniones. El pastor debe ser el primero bajo la autoridad. Mantener buenas relaciones sociales. Mantener la identidad doctrinal de la iglesia. Educación de por vida. Ser un buen mayordomo para llevar una iglesia al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. Gracias.